Hola, hola, bienvenidos a Hacerse Glue de Emoción en su segunda temporada. Soy Patricia. Un gusto estar con ustedes nuevamente. ¿Cuál es el propósito de este podcast? Abordar temas que forman parte de nuestra vida diaria y que forman parte de nosotros, que forman parte de nuestros cuestionamientos y que forman parte de las cosas que a veces nos atoran y no nos ayudan a avanzar. Para esto a veces hay que detenernos un momento y hacernos preguntas, cuestionarnos, ver hacia adentro. Y es algo a lo que no estamos acostumbrados. Y el propósito de este podcast es darte herramientas, elementos con los cuales puedas mirar hacia adentro. Quédate conmigo, nuestro podcast del día de hoy: cambio, suceso o proceso. Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. En la vida está implícito el movimiento, y queramos o no, la vida se mueve, el mundo cambia, las cosas cambian, las circunstancias son otras de un momento a otro, y esto siempre implica un cambio. Y en esas cosas al final del día no tenemos control, simplemente pasan. ¿Cuántas veces en tu vida han pasado cosas simplemente así, aparentemente de la nada, sin previo aviso? ¿Qué haces con eso? ¿Cómo te paras frente a algo que te cambia la vida? En este momento estamos viviendo desde el año pasado circunstancias que están fuera del control de todo el mundo. Simplemente pasó algo que nos cambió la vida, que cambió las circunstancias y que ha implicado un cambio de forma de ver las cosas. Anteriormente dábamos por hecho todo, absolutamente todo. Dábamos por hecho el día a día. Dábamos por hechas cosas que ni siquiera tenían sentido. Dábamos por hechas nuestra propia vida, como si fuéramos permanentes, como si nunca fuéramos a cambiar. Eso nunca ha sido así, y esa es la verdad. Sin embargo, teníamos la rarísima idea de que las cosas son permanentes, de que nada cambia y de que tenemos control sobre ellas. La vida nos demostró lo que de alguna manera ya sabíamos, pero no queríamos darnos cuenta. No controlamos nada y solo tenemos el presente. Solo tenemos el momento que estamos viviendo justo en este momento. Por eso, si la vida tiene cambios, si la vida es movimiento, si los cambios solo pasan, entonces, ¿qué hace que te aferres a querer que las cosas no cambien? ¿Qué hace que insistas en querer solucionar las cosas de una manera que ya viste que no funcionan? ¿Qué hace que quieras que nada cambie? ¿Qué hace que tú solito te inflijas sufrimiento cuando la realidad es que no puedes evitar la vida? Nadie está diciendo, yo no estoy diciendo, que haya eventos dolorosos en la vida. Sí, en la vida hay momentos que son muy dolorosos y generalmente los cambios duelen
justo porque implican soltar algo, porque implica que me tengo que mover. Y a cómo nos cuesta trabajo. Cómo nos cuesta trabajo el soltar lo que creemos, lo que pensamos, lo que nos dijeron que, y tratar de averiguar qué es lo que realmente necesitamos. Sin embargo, te das cuenta que todas esas ideas, que todas esas creencias son las que verdaderamente te hacen sufrir. Todo eso a lo que te aferras por tratar de que no cambie, de que la vida no cambie, te hace sufrir. Te das cuenta que si bien ni tú ni yo decidimos que la vida se mueva, que el tiempo pase, que las cosas cambien, que pasen cosas en el mundo, que pasen cosas en la vida, desde lo más pequeño como un cambio de trabajo, puede ser, que no es tan pequeño cuando lo vemos desde un lugar en donde ese cambio o pérdida de trabajo también nos involucra otras circunstancias de vida en donde nuestra vida realmente sentimos que se desmorona. Y en algún sentido sí lo hace. ¿Por qué? Porque nos pone a prueba. Pone a prueba nuestra capacidad para adaptarnos. Pone a prueba nuestra capacidad para reinventarnos. Pone a prueba nuestra capacidad creativa para darle frente a esa circunstancia que solo pasó. No, hay veces que simplemente esos cambios son sucesos. Son sucesos, son cosas que pasan, son cosas en las que te ves envuelto de un momento a otro. La pregunta es, ¿y luego qué? ¿Por qué y luego qué? Si partimos del hecho de que esos sucesos solo pasan y no están en nuestro control ni son nuestra decisión, y desde ese lugar aprendemos a aceptar que se llama vida y que las cosas solo son así, porque la vida es así, nos guste o no, entonces nos damos la oportunidad de responder al ¿y luego qué? ¿Qué significa? ¿Qué quiero hacer con esto? Porque eso sí es mi decisión. El huracán, evitarlo, no. Cambiarlo y que tome otro rumbo, no. Evitar que pase, no. Lo que sí puedo decidir es cómo recibirlo. Lo que sí puedo decidir es qué hacer con eso que provoca en mí el huracán. En eso sí tengo decisión, en eso sí tengo opción, eso sí depende de mí. Y entonces, si lo que quieras hacer en cuanto al cómo enfrentar el huracán depende de ti, la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué quieres hacer? Si partimos del hecho de que la vida implica movimiento y que el movimiento implica cambio y que lo vemos todos los días en la naturaleza y a nuestro alrededor, entonces, ¿por qué me cuesta tanto trabajo adaptarme a él? ¿Por qué me peleo como gato boca arriba con el cambio? ¿Por qué trato de aferrarme al pasado? ¿Te lo has preguntado?
¿Qué es lo que hace que me petrifique cuando las cosas simplemente pasan? La realidad es que cada vez que algo se mueve a nuestro alrededor y que no lo pedimos la mayoría de las veces, empezamos a experimentar ansiedad, miedo, incertidumbre, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, porque el mundo como lo conocíamos o como lo conocemos hasta ese momento en donde las cosas cambian, pues nos hacía sentir seguros. ¿Por qué? Porque entonces aplica la frase de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Siempre se me hizo una frase muy tonta y sin embargo tiene todo el sentido del mundo porque así nos movemos, ya que lo conocido nos da una cierta idea, falsa idea por cierto, de seguridad, porque es lo que conozco. Y entonces, sin importar que eso que conozca realmente me hiera, esté incómodo, no me guste, y de verdad por dentro quisiera cambiarlo y quisiera moverme de ahí, pues es lo que conozco. Entonces, pues ya sé cómo moverme. Y eso hace que entonces, según yo, tenga ciertas certezas. Otra falsa idea. Porque en realidad lo único que tenemos es un mar de incomodidades, muchas cosas que nos afectan y que vamos acumulando en un gran costal, que nos van destruyendo las ganas de caminar y que cada vez va siendo un equipaje mucho más pesado. Y eso es a lo que llamamos zona de confort. ¿Por qué? Porque es un lugar muy feo y muy poco confortable en realidad. Sin embargo, es lo que conozco. Y aparentemente, como es lo que conozco, entonces, según yo, las variables puedo controlarlas. Otra falsa idea, el control. Porque según yo, como conozco las variables, entonces puedo controlar lo que pase. No es cierto. Lo único que siempre está a mi disposición y que si les gusta la palabra control, entonces controlo, yo prefiero la idea o el concepto de decido. Lo único que siempre decido yo es lo que tiene que ver conmigo. Luego entonces, siempre puedo decidir en qué posición ponerme frente a lo que pasa. Siempre puedo decidir cómo quiero enfrentar esos cambios. Siempre puedo decidir cómo moverme ante eso que no controlo, ante eso que simplemente pasa. Siempre puedo decidir mi actitud, siempre puedo decidir mis ciclos, siempre puedo decidir cómo me paro frente a eso que me pone la vida enfrente. Siempre puedo decidir qué línea de pensamiento escoger, porque muchas veces con lo que pasa con los cambios es que en lo primero que pensamos es en todas las cosas catastróficas que puede haber o que hay alrededor de esos movimientos. De hecho, a nivel mundial estamos viviendo un gran movimiento al que se le dio el nombre de pandemia. Y fue un cambio, o ha sido un cambio que pues nadie esperábamos, ¿no? Ni tampoco queríamos. No, evidentemente no. ¿Que tampoco soñamos con vivir? No, tampoco. Solo pasó. El tema es que, si bien no lo pedimos,
si bien no lo queríamos, si bien no sabemos qué hacer, tampoco nos está ayudando pelearnos con eso. Tampoco nos está ayudando quedarnos petrificados en el miedo. Tampoco nos está ayudando quedarnos en la incertidumbre. Tampoco nos está ayudando el que venga alguien a darnos soluciones. Porque algo que pasa es que vamos, no sé si siempre, pero comúnmente vamos a buscar un referente. Vamos a buscar a ese supuesto a saber. Es como el mago del Mago de Oz. ¿Se acuerdan del Mago de Oz? Esa persona que iba a tener todas las respuestas, que iba a tener un corazón para el que no tenía corazón, valor para el que no tenía valor, cerebro para el que no tenía cerebro y así sucesivamente, ¿no? El punto es que él era el supuesto a saber, que él tenía todas las respuestas y necesidades cubiertas de aquellos que estaban en una búsqueda. Y de pronto, cuando llegan con el Mago de Oz, ups, pues no era el referente a saber. Y además se dan cuenta que todo eso que buscaban lo fueron consiguiendo en el proceso a través del viaje. El que decía que no tenía corazón realmente sí tenía mucho corazón. El que decía que no era valiente realmente demostró valentía en diferentes momentos. El que decía que no tenía cerebro demostró que tenía cerebro y pensaba y resolvía en muchos momentos y situaciones. Y así es como en los procesos de cambio realmente nos vamos dando cuenta que las respuestas siempre han estado en nosotros. Que en ese momento en donde por suceso y por hecho de vida y por el movimiento de la vida misma, las cosas simplemente pasan, de pronto nos vemos obligados a caminar, nos vemos obligados a avanzar y a inventarnos a nosotros mismos, a reinventarnos una y otra vez. Y entonces nos damos cuenta que no es necesario el supuesto a saber, que lo que es necesario es que voltemos a vernos a nosotros mismos, veamos en dónde estamos parados y nos reconozcamos, para que entonces podamos encontrar nuestras respuestas. Porque las respuestas nunca están afuera. Al final del día, todos estamos buscando una respuesta. Todos estamos buscando una solución. ¿Qué pasa si no se trata de buscar al Mago de Oz? ¿Qué pasa si se trata de voltear al que está al lado primero, tomándonos de referente a nosotros mismos y viéndonos a nosotros mismos, sabiendo en dónde estamos parados y quiénes somos, para entonces voltear con el de al lado y preguntarle en dónde está parado y quién es? Y entonces a partir de ese autorreconocimiento podemos, si queremos, encontrar las respuestas juntos, caminar juntos en ese camino e ir encontrando las respuestas que necesitamos. Y es entonces cuando el cambio de ser un suceso se convierte en un proceso. Hay una frase de Jung que me puede encantar. Lo que resistes, persiste. ¿De qué va esta frase? Muchas veces nos ponemos frente al espejo y lo primero que pensamos es, ¿por qué puede ser es así? Hay cosas de nosotros que no nos gustan y hay cosas que queremos cambiar. Sin embargo, mientras más queremos cambiar
ese algo en nosotros mismos, más lo hacemos fuerte, sin darnos cuenta y sin esa intención, obvio. Sin embargo, más persiste. A eso se refiere Carl Jung. ¿Qué pasa si ese proceso de cambio no tiene que ver con negar esa parte de nosotros mismos, sino tiene que ver con empezar a aceptarla, con empezar a entenderme, con empezar a preguntarme qué hace que yo me comporte de esta manera, qué hace que tú resuelvas de una cierta forma, qué hace que tú hagas lo que haces normalmente, aun cuando te causa dolor, aun cuando te causa insatisfacción, aun cuando realmente no es lo que quieres. En lugar de juzgarte, en lugar de maltratarte, en lugar de decirte, soy un imbécil, y cosas bonitas como esa, ¿te has preguntado de dónde viene? ¿Te has preguntado de dónde creaste esa forma de comportamiento? Porque te juro que gratuita no es. Te juro que tonto no eres. Te juro que no es que quieras hacerte daño. Es que es lo que sabes hacer. Sin embargo, eso en algún lugar se creó. De algún lugar viene. Y no es por desenterrar cadáveres en el desierto. No. Sin embargo, sí es voltear a verme, voltear a ver hacia adentro y rascar un poco, cuestionarme sobre todo mis ideas, en dónde vi ciertas formas de comportamiento, qué me hace creer que la vida es así, de dónde saqué la idea de que el mundo debe ser de tal o cual forma, de dónde pepené que yo tengo que ser de una cierta manera. En algún lugar se creó. Y es importante que pueda un poco encontrar en dónde. No porque vaya yo a cambiar el pasado, no porque quiera yo culpar a alguien. A veces sí, pero no sirve de nada. Más bien con la intención de verme y saber qué es lo que pasa conmigo en el aquí y en el ahora. ¿Qué hace que yo hoy tenga ciertos comportamientos, tenga ciertas ideas, tenga ciertas formas de resolver, tiene ciertas pautas, ciertos patrones, una forma de perspectiva y de mirar la vida que a veces me es útil y a veces no? El punto es, ¿cuántas veces te cuestionas ¿y esto me sirve? ¿Esto realmente me funciona o no? Y date cuenta, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Por un segundo, solo por un segundo, abandona esas etiquetas. Ni bueno ni malo. ¿Me funciona o no me funciona? Si la respuesta es no, como que tienes algo que preguntarte y que revisar, ¿no crees? Si la respuesta es sí, sí me funciona, pues date y sigue adelante. Sin embargo, si en ese sí me funciona, en realidad hay incomodidad, entonces no te funciona tanto, no te mientas por convivir. Es un lugar para empezar,
Sí, es abrumador. ¿Por qué? Porque eso significa que entonces tengo que revisarme. Y eso no muy nos gusta. Porque eso significa que entonces yo soy responsable. Ching. Sí, tú, yo, todos somos responsables de nuestras vidas. Nadie más. Somos responsables y creadores de lo que estamos viviendo. Ay, no, sí. Seguro me vas a decir que no, pero es que yo no puse las circunstancias que estamos viviendo o que estoy viviendo actualmente. No me refiero a eso. Me estoy refiriendo a lo que haces con esas circunstancias. Eso es muy diferente. Y eso sí pone el foco en ti. ¿Por qué? Porque con las circunstancias alrededor no puedes hacer nada. Yo no puedo, tú no puedes, nadie puede. ¿Con qué sí puedes? ¿Con qué sí quieres? ¿Qué tal contigo? ¿Quieres hacer algo contigo? Eso de lo cual te quejas que no te gusta de ti. ¿Quieres averiguar realmente por qué puede ser eso así? Pues entonces necesitas volver a verte. Porque si lo que de verdad quieres es un proceso de cambio, el cambio no se hace queriendo mutilar una parte de ti. Se trata de aceptarte. Se trata de aceptar eso con lo que te peleas tanto. Para que de esa aceptación entonces surja nuevamente la oportunidad que siempre tienes de decidir qué quieres hacer y cómo quieres hacerlo. Y eso siempre está en tus manos. Eso sí lo decides tú. Eso siempre es una posibilidad. Y ese es el proceso de cambio. ¿Cuántas veces te has encontrado en el cuadro de la escalera interminable de Penrose? Parece que no tiene fin. Subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas. Te agotas y terminas siempre en el mismo lugar. ¿Qué tal que si en lugar de subir y bajar te pones 2 pasos atrás y te observas sin juzgarte? Solo te observas. Dime qué ves. Y en ese averiguar qué ves, puede ser, y es lo más probable, que encuentres una perspectiva distinta. Y en el momento en el que encuentras una perspectiva distinta, es cuando nuevamente, ¡pum!, se abren las posibilidades ante ti. Y entonces, nuevamente puedes hacer el camino que quieras. ¿Y qué crees? Eso siempre está a tu disposición. Eso es algo que siempre puedes hacer. Detenerte un momento y observarte. Siempre puedes decir, ok, ¿y de dónde salió eso? Siempre puedes decir, como que no estoy tan convencido, la verdad. Hay un ejercicio en meditación que me gusta mucho, cuando menos en la forma que me enseñaron a mí a meditar, que dicen, haz un corte de caja del día y observa tu día y ve qué sensación te genera. Y de pronto detente en el evento que te causó cierta incomodidad.
Y entonces de esa película en donde tuviste una cierta incomodidad, cambia algo. Lo mínimo, solo una cosa. Hazla diferente. Sí, ya sé en tu mente, pero es un buen ejercicio. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a tomar perspectiva. Y de pronto te das cuenta que solamente moviendo una pieza, tu sensación cambia. Y tu forma de ver el momento cambia. Y eso hace que tengas posibilidades de entonces sí hacerlo distinto. Sí, ya sé, en ese momento ya no. El tema es que esos momentos, cuando nos detenemos a verlos, sirven de aprendizaje. Y entonces, de ese aprendizaje, ya tenemos la posibilidad de hacerlo diferente. Y eso es el proceso de cambio. Esa posibilidad de hacerlo distinto. Esa posibilidad de construirme y de construir lo que yo quiero y como yo quiero. Te juro que esa posibilidad siempre está en tus manos. Te juro que si te das chance de hacer pausas y de observarte, vas a encontrar otro camino. Ya sé que suena a psicología positivista. Neta, no. El solo pararte y observarte es difícil. ¿Por qué? Pues porque para eso tienes que cuestionarte y no nos gusta cuestionarnos. Porque como yo me voy a equivocar, como yo voy a estar en un error. Pues sí, sí te equivocas. ¿Y sabes qué? Está bien. Porque si no, ¿de qué otra manera aprenderías? ¿De qué otra manera podríamos crecer? Nadie dijo que crecer fuera fácil. Nadie dijo que convertirnos en quienes somos y en una unidad sea una tarea sencilla. En muchos momentos duele. Sin embargo, pues tenemos varias opciones. Podemos quedarnos instalados en el dolor y convertirlo en sufrimiento. Podemos ignorarnos y seguir en lo mismo. O podemos atrevernos a tocar ese dolor y trascenderlo. La elección siempre es tuya. El tema es, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer para ser quien quieres en realidad? Porque no es trabajo de nadie más. Es solo trabajo tuyo. Es tarea de cada uno de nosotros. Y, aunque no lo creas, cuando hacemos nuestra tarea individual, estamos contribuyendo a la tarea de todos. ¿Por qué? Porque estamos abonando algo diferente. Y eso produce un cambio. La pregunta es, ¿te atreves o no? Ser Salud Emoción, el podcast. Recuerda escucharnos cada 15 días a través de tu plataforma preferida como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music o TuneIn. No olvides suscribirte al canal de YouTube, donde encontrarás todos los podcasts, y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Ser Salud Emoción. Pues bueno, amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes. Nos escuchamos en 15 días. Les mando un abrazo en donde quiera que estén. Recuerden suscribirse al canal de YouTube. Ahí dejen sus comentarios y temas que les interesan. Eso sería importante. Bueno,
Sin más por el momento, besitos, bye.